Querido Santa, este año no quiero juguetes, solo quiero que mi mamá pueda descansar, que sonría una noche, aunque sea por afuera. La carta fue escrita en silencio, con un lápiz mordido, sobre una servilleta manchada de jugo. Ningún niño debería escribir algo así. Pero Valentina no era cualquier niña, y esa no era cualquier noche. Mariana caminaba rápido por la vereda, con los ojos clavados en la entrada del restaurante. Cada paso era una contradicción. Quería llegar, pero no quería estar ahí. Valentina, su hija de 7 años, apretaba su mano con fuerza. —¿Falta mucho para llegar, mami? —preguntó, su voz dulcísima atravesando la bufanda. Mariana le ajustó el gorro por 4ª vez, más por nervios que por abrigo. —Casi. ¿Te acordás? Hoy dibujás tranquila, como una artista famosa. Valentina asintió. Era pequeña, pero ya sabía lo que era callar cuando el mundo pesa. Esa noche, su mamá necesitaba una aliada silenciosa. Al doblar la esquina, las luces doradas del restaurante rompieron la oscuridad como una promesa rota. Todo era cálido ahí dentro, brillante, caro, ajeno. Mariana respiró hondo, como si cruzar esa puerta la obligara a dejar sus emociones afuera. Sonreí, se dijo a sí misma en voz baja. Que no se note nada. La nieve caía suave esa noche, como si el mundo intentara disimular la soledad de los que no tenían a dónde ir. Mariana ajustó la bufanda de Valentina por 3ª vez, aunque ya estaba bien colocada. Era su forma de protegerla, de ganar segundos a la intemperie emocional de una noche como esa. El 24 de diciembre llegaba con luces para algunos, pero no para ellas. No había árbol, ni brindis, ni risas de fondo. Solo frío. Y la obligación de sonreír por dentro mientras el mundo celebraba por fuera. —¿Falta mucho para llegar, mami? —preguntó Valentina, su voz apagada por la bufanda, pero aún con la dulzura intacta. —Un poquito. ¿Te acordás lo que hablamos? Hoy te vas a quedar sentadita en una mesa, dibujando, como una artista. Valentina asintió. Tenía 7 años, pero había aprendido a comportarse como si tuviera más. Sabía cuándo su mamá necesitaba silencio. Sabía cuándo no debía preguntar. Y esa noche, Mariana necesitaba que todo fuera simple, porque trabajar en un restaurante de lujo rodeada de brindis y felicidad impostada, mientras su hija dibujaba sola en una esquina, era un esfuerzo emocional tan grande como cualquier jornada laboral. Siguieron caminando por la vereda hasta que las luces doradas del restaurante aparecieron a la distancia. Eran brillantes, cálidas, ajenas. Mariana las miró como se mira algo que se desea pero que ya no duele no tener. Al llegar, saludó al portero con una sonrisa ensayada. Entraron juntas. El calor del salón las envolvió de inmediato. Y también el murmullo elegante de copas, música de fondo y conversaciones livianas de gente que no sabía lo que era tener miedo al final del mes. —Te voy a sentar allá, ¿sí? —le dijo Mariana a Valentina, señalando una mesa pegada a la ventana. —Tenés tus lápices en la mochila. Valentina se acomodó sin quejarse. Sacó su cuaderno. Mariana le dejó un beso en la frente y fue directo a cambiarse. Tenía solo unos minutos para convertirse en otra, en la moza perfecta, la que sonríe sin mostrar cansancio, la que toma pedidos con precisión quirúrgica, la que parece no necesitar nada. Pero esa noche, algo iba a ser distinto. La cocina estaba llena de vapor, ruido y órdenes. Mariana se movía entre ollas, platos y compañeros que apenas cruzaban miradas. Ya conocía la coreografía de memoria. Bandejas listas, copas alineadas, mantel sin una arruga. Pero mientras preparaba la primera ronda de entradas, no podía evitar mirar de reojo hacia el salón, buscando a Valentina. Su hija estaba ahí, como le había prometido, con el ceño fruncido y la lengua afuera, mientras dibujaba concentrada. Mariana sabía que no era lo ideal, que una niña no debía pasar la Nochebuena entre aromas de langosta y risas que no le pertenecían. Pero también sabía que no tenía opciones. La niñera había cancelado, y su única vecina confiable estaba fuera de la ciudad, así que la había traído. Porque cuando sos madre soltera, no elegís, resolvés, sobrevivís. Un cliente hizo sonar los dedos. Mariana se giró enseguida. —¿Podés traerme otra copa de champán? Esta está tibia —dijo un hombre de traje caro y sonrisa ausente. —Por supuesto, enseguida —respondió ella, con esa voz de terciopelo que aprendió a usar después de tantos años,
sirviendo mesas donde todo se medía en propinas. Volvió a la barra, tomó otra copa, revisó el brillo y la temperatura. Al entregarla, sonrió. El hombre ni siquiera la miró. No importaba. Estaba acostumbrada. La invisibilidad también era parte del uniforme. Volvió a la barra y se apoyó por un segundo. Solo un segundo. Respiró hondo. La música seguía. Las risas también. ¿Y Valentina? Valentina seguía dibujando. Mariana sonrió al verla hacer un pequeño corazón en la esquina de su hoja. Tenía una fortaleza silenciosa esa nena. Una ternura que no había sido contaminada por la tristeza. Aún no. Pero entonces, sin que Mariana lo notara, Valentina hizo algo que cambiaría el curso de esa noche para siempre. Valentina se bajó de la silla, agarró su hoja con cuidado, como si llevara un tesoro, y caminó con pasos suaves hacia la barra. Mariana no la vio. Estaba atendiendo una mesa de 6 personas que discutían sobre vinos franceses. Valentina miró a su alrededor. Nadie la notaba. Nadie la detenía. Llegó a la barra, se estiró con dificultad y dejó la hoja cuidadosamente apoyada al lado de las botellas. Era su carta a Papá Noel. La había escrito en silencio, como le enseñó su mamá, con las letras algo chuecas pero el corazón intacto. No pedía muñecas ni bicicletas. No pedía nada para ella, solo una cosa. Querido Santa, este año no quiero juguetes. Solo quiero que mi mamá pueda descansar y sonreír al menos una noche. La extraño, aunque estamos juntas. Volvió a su mesa sin que nadie la notara. Se sentó, agarró otro lápiz y siguió dibujando. Un reno con una bufanda, una estrella que no terminaba de formar. Pero la carta quedó ahí, a la vista. Y alguien la vio. Julián Cernuda, dueño de la cadena hotelera más importante de la ciudad, estaba esa noche en el restaurante. Había llegado solo, como casi siempre. Vestía un traje impecable, pero sus ojos estaban cansados. No le gustaban las fiestas, pero asistir a algunas era parte de su estrategia empresarial. Mostrar presencia, sonreír a medias, cerrar algún trato entre brindis y promesas. Se apoyó en la barra mientras esperaba su postre, y entonces la vio. Una hoja, un dibujo infantil, letras desordenadas, y una frase que le atravesó el pecho como un disparo lento. Solo quiero que mi mamá pueda descansar y sonreír al menos una noche. Parpadeó varias veces, releyó, y algo dentro de él cambió. Julián no sabía por qué, pero esa frase lo sacudió. Sintió un calor extraño en el pecho, como si alguien le hubiera encendido una memoria dormida. ¿Cuándo fue la última vez que había escuchado un pedido tan simple y tan poderoso? Levantó la vista, buscando a la autora de esa carta. No tuvo que buscar mucho. Valentina seguía en su mesa, dibujando, con el cabello recogido en una trenza algo deshecha. Estaba sola, pero no se veía triste. Se veía concentrada, como si estuviera creando un mundo donde el suyo no doliera tanto. Julián observó la hoja de nuevo. No estaba dirigida a nadie en particular, pero él la había recibido. ¿Y si eso significaba algo? ¿Se le ofrece algo más, señor Cernuda?, preguntó Mariana, llegando a la barra. Él tardó unos segundos en responder. La miró, y por primera vez esa noche, realmente la vio. Los ojos ojerosos, el cabello recogido sin esmero, las manos agrietadas por el agua caliente y los detergentes, pero también la dignidad en su postura, la firmeza, la calma ensayada de quien no tiene espacio para quebrarse. ¿Esa niña es su hija?, preguntó él con voz neutra. Mariana se tensó. La pregunta la descolocó. ¿La iban a echar? ¿Molestaba su presencia? Sí. Lo siento si fue un problema. No tenía con quién dejarla esta noche, pero es muy tranquila. No molesta a nadie. Julián negó con la cabeza. No es eso. Es solo que escribió algo que no debería estar pasando desapercibido. Mariana frunció el ceño. Caminó hasta la barra. Vio la carta. Reconoció la letra al instante. Sintió un nudo en la garganta. Quiso decir algo, pero no pudo. Solo la dobló, con cuidado, y la guardó en su delantal. Gracias por avisarme, dijo en voz baja. Pero Julián no dejó de mirarla. Y en ese instante, tomó una decisión que él mismo no terminó de entender. Esa noche, algo se quebró en la rutina de Julián. Volvió a su mesa, pero no tocó el postre. No bebió el vino.
Solo observó a Mariana moverse por el salón, llevando platos, sirviendo copas, sonriendo sin motivo, y cada tanto, mirando de reojo a su hija. No sabía por qué esa carta lo había tocado tanto. Él no era blando, ni emocional. Había perdido muchas cosas en la vida, incluido el entusiasmo. Había aprendido a protegerse detrás de cifras, propiedades y contratos. Pero esa niña, esa frase, había perforado esa armadura sin pedir permiso. Solo quiero que mi mamá pueda descansar y sonreír. Pensó en su propia madre, en cómo trabajó limpiando oficinas mientras él dormía, en cómo un día dejó de reír y nunca volvió a hacerlo, en lo injusto que era que algunas infancias tuvieran que aprender a cuidar a sus padres antes de tiempo. Cuando Mariana se acercó con la cuenta, Julián le dijo algo inesperado. ¿Puedo invitarlas a cenar? Ella se quedó inmóvil, como si no hubiera entendido. Su primera reacción fue defensiva. Disculpe, a usted y a su hija, cuando termine su turno. No como cliente, como alguien que no quiere que esta Nochebuena termine así. Mariana lo miró largo rato. No supo qué decir. Nadie la invitaba a nada sin esperar algo a cambio. Y ese hombre era alguien importante. Lo sabía. Lo había atendido varias veces. No es necesario, de verdad. Valentina ya comió. Yo también. No dije que fuera necesario, respondió él con suavidad. Dije que me gustaría. Nada más. Ariana regresó a la cocina con el corazón latiendo más fuerte de lo habitual. Apoyó la bandeja vacía con más fuerza de la necesaria. Cerró los ojos un momento. ¿Qué acababa de pasar? ¿Quién era ese hombre realmente? ¿Por qué le ofrecía algo tan extraño? No estaba acostumbrada a la generosidad sin razón. La vida le había enseñado a desconfiar, a leer entre líneas, a no ilusionarse con gestos bonitos. Pero algo en la mirada de ese hombre no coincidía con las alertas de su instinto. No había lástima, no había interés oculto, solo sinceridad. Cuando su turno terminó, fue a buscar a Valentina, que ya se había quedado dormida con la cabeza apoyada sobre su cuaderno. La levantó despacio, acomodó su mochila y se dirigió hacia la salida sin mirar a nadie. Pero al pasar cerca de la barra, Julián estaba ahí, aún esperándolas. La invito a comer algo, nada más. Prometo no hacer ninguna pregunta incómoda, dijo, casi en broma. Mariana dudó, pero la noche estaba fría. Valentina dormía, y por alguna razón, ese ofrecimiento no le sonaba a caridad, sino a oportunidad de respirar. Asintió con suavidad. Solo un rato. Julián sonrió apenas. Llamó a uno de los mozos. En pocos minutos, prepararon una pequeña mesa en un rincón del salón, lejos del bullicio. Encendieron una vela. Calentaron 2 platos simples, un gesto mínimo, pero para Mariana significó el mundo. Se sentó frente a él, con su hija en brazos. ¿Está bien si se queda dormida en mis piernas? Está perfecto. Es su casa esta noche. Ella levantó la vista, y por primera vez sonrió de verdad. Comieron en silencio durante los primeros minutos. El aroma a comida caliente contrastaba con el aire helado que se colaba por la puerta cada vez que alguien salía. Julián no rompió el silencio. Observaba con respeto, con curiosidad auténtica. Mariana comía despacio, como si no quisiera abusar de un gesto que no entendía del todo. Valentina, entretanto, dormía profundamente, con una manito en el cuello de su mamá y la otra abrazando su cuaderno. ¿Siempre trabajas en Nochebuena?, preguntó Julián, con voz baja, sin intenciones de incomodar. Mariana asintió sin dejar de mirar el plato. Desde que nació. Las noches buenas son para los que pueden elegir. Él bajó la mirada. No era una frase dura. Era una verdad. Sencilla. Indiscutible. Yo solía pensar que podía comprarme una buena Navidad, dijo, con cierta amargura. Pero nunca me salió. Mariana lo miró por primera vez con verdadera atención. Había algo roto en ese hombre. Más allá del traje. Una grieta que reconocía bien. Mi hija todavía cree que Papá Noel la escucha, agregó ella, apenas sonriendo. Por eso escribió esa carta. Me alegra haberla leído. Se quedaron en silencio unos segundos más. El salón empezaba a vaciarse. Las risas se apagaban. La música también. Afuera, la nieve seguía cayendo. Era como si la ciudad se hubiera puesto en pausa para dejarlos a ellos hablar sin apuro.
Mariana no sabía qué pensar de esa noche, pero por primera vez en mucho tiempo no tenía ganas de irse. Y Julián tampoco. Julián pidió un café. Mariana se sirvió un poco de agua. El silencio ya no era incómodo. Se había transformado en un espacio de descanso, de esos que no se encuentran fácilmente en la rutina de sobrevivir. En el rincón del restaurante parecía que el tiempo se había aflojado un poco para darles tregua. ¿Y tu familia?, preguntó Mariana con cuidado. Julián se encogió de hombros. No tengo, al menos no una que me espere en Navidad. Ella bajó la mirada, como si entendiera más de lo que decía. A veces es más fácil cuando uno no espera nada de nadie, murmuró. ¿Vos lo pensás de verdad? A veces sí. Otras, me gustaría creer que todo esto se puede cambiar. La conversación no parecía la de dos desconocidos. Era la de dos sobrevivientes reconociéndose en la trinchera del otro. Valentina se movió entre sueños, y Mariana le acarició la cabeza con ternura. Julián la observó, no con compasión, sino con respeto. Esa mujer estaba haciendo todo lo posible, todo lo imposible también, y aún así se las arreglaba para no endurecerse. Fue en ese instante que Julián recordó algo. «Mirá», dijo, buscando en el bolsillo de su saco. «Encontré esto el otro día, y no sabía para qué guardarlo. Ahora creo que sí». Le tendió una pequeña cajita a Mariana. Ella dudó antes de abrirla. Dentro había un broche antiguo, en forma de estrella. Nada ostentoso, pero con una elegancia antigua. Algo que alguien había cuidado durante años. «¿Por qué me lo das?» «Porque a veces las estrellas que más brillan son las que nadie mira». Mariana no supo qué responder, pero sintió algo moverse dentro, algo parecido a la esperanza. El broche quedó sobre la mesa, brillando bajo la luz tenue como si guardara dentro una historia que aún no había sido contada. Mariana lo miraba con una mezcla de incredulidad y emoción contenida. No sabía cómo reaccionar a la amabilidad inesperada. No estaba acostumbrada. «No en Navidad, no en la vida. No tenías que hacerlo», dijo finalmente, su voz más suave que antes. «Lo sé, pero tampoco tenía que leer esa carta. Y sin embargo, me cambió algo». Mariana lo miró con más atención. Ese hombre, de apariencia impecable, tenía grietas por donde asomaba algo sincero, algo real. No era solo un millonario aburrido buscando caridad. Había dolor en él. Y también búsqueda. Valentina seguía dormida, y la noche se hacía cada vez más profunda. El restaurante ya estaba casi vacío. Solo quedaban ellos, y un par de empleados recogiendo copas y limpiando mesas sin interrumpir. Era como si ese rincón les perteneciera. «¿Vos crees en los milagros de Navidad?», preguntó Julián, sin intención de sonar cursi. «No lo sé, pero esta noche no se parece a ninguna otra». Él sonrió, y en ese gesto hubo algo inesperado. Alivio. Como si esas palabras le hubieran confirmado que aún quedaba algo de magia en el mundo, incluso para los que habían dejado de buscarla. Mariana tomó el broche, lo giró entre los dedos, y sin pensarlo demasiado, se lo colocó en el delantal. No parecía un acto grande, pero lo era. Era una forma de aceptar el gesto, de abrir una grieta en su propia armadura. Y en ese gesto simple, sin promesas ni condiciones, empezó algo nuevo. El broche quedó sobre la mesa, brillando bajo la luz tenue como si guardara dentro una historia que aún no había sido contada. Mariana lo miraba con una mezcla de incredulidad y emoción contenida. No sabía cómo reaccionar a la amabilidad inesperada. No estaba acostumbrada. No en Navidad. No en la vida. «No tenías que hacerlo», dijo finalmente, su voz más suave que antes. «Lo sé, pero tampoco tenía que leer esa carta». Y sin embargo, me cambió algo. Mariana lo miró con más atención. Ese hombre, de apariencia impecable, tenía grietas por donde asomaba algo sincero, algo real. No era solo un millonario aburrido buscando caridad. Había dolor en él. Y también búsqueda. Valentina seguía dormida, y la noche se hacía cada vez más profunda. El restaurante ya estaba casi vacío. Solo quedaban ellos, y un par de empleados recogiendo copas y limpiando mesas sin interrumpir. Era como si ese rincón les perteneciera. «¿Vos crees en los milagros de Navidad?», preguntó Julián, sin intención de sonar cursi. «No lo sé, pero esta noche no se parece a ninguna otra». Él sonrió, y en ese gesto
Hubo algo inesperado. Alivio. Como si esas palabras le hubieran confirmado que aún quedaba algo de magia en el mundo, incluso para los que habían dejado de buscarla. Mariana tomó el broche, lo giró entre los dedos, y sin pensarlo demasiado, se lo colocó en el delantal. No parecía un acto grande, pero lo era. Era una forma de aceptar el gesto, de abrir una grieta en su propia armadura. Y en ese gesto simple, sin promesas ni condiciones, empezó algo nuevo. El teléfono sonó con un timbre seco, como si cargara una urgencia distinta. Mariana dudó antes de levantarlo. No solía recibir llamadas a esa hora, y mucho menos de números desconocidos. Respondió con cautela, todavía en bata. —¿Mariana Funes? —preguntó una voz formal, masculina. —Sí. ¿Quién habla? —Soy Julián Cernuda. Disculpe que la moleste tan temprano. El corazón le dio un salto. No esperaba escucharlo otra vez. No tan rápido. No, no se preocupe. ¿Está todo bien? Sí. Bueno, creo que sí. Pero no podía dejar pasar más tiempo sin decirle algo. Me quedé pensando toda la noche en lo que escribió su hija. No dejo de darle vueltas. Mariana guardó silencio. No sabía qué responder. No sé si va a parecer una locura, continuó Julián. Pero, ¿podríamos vernos? Hay algo que me gustaría proponerle. Algo serio. Ella sintió que el suelo se le movía apenas. Las alertas internas se activaron, pero también lo hizo algo más. La intuición de que estaba frente a una bifurcación inesperada. No podía decir que sí a la ligera, pero tampoco quería decir que no. ¿De qué se trata? Preferiría explicarlo en persona, pero puedo adelantarle esto. Tiene que ver con confianza y con futuro. Silencio otra vez. Está bien, dijo ella finalmente, pero será en un lugar público, y mi hija viene conmigo. Por supuesto. Ustedes ponen las reglas. Colgaron. Mariana se quedó mirando el teléfono. Valentina, medio dormida, murmuró desde la cama. ¿Era Papá Noel? Mariana sonrió, y por primera vez en años dijo, tal vez sí. Eligieron una confitería tranquila, alejada del centro. Mariana llegó temprano, con Valentina de la mano y la mirada alerta. Había vestido a su hija con lo mejor que tenía. Un abrigo rojo heredado, medias gruesas y una vincha con moño que ella misma le había hecho. Valentina parecía feliz, como si fuera a una cita mágica sin entender del todo por qué. Julián ya estaba ahí, solo, en una mesa junto a la ventana. Se levantó al verlas. Saludó a Mariana con respeto. A Valentina, con calidez sincera. Hola, Valen. ¿Te puedo decir así? La niña asintió sin hablar. Se sentaron. Pidieron chocolate caliente. Y entonces Julián fue directo al grano. No quiero asustarlas, ni invadir su vida. Solo quiero contarles una historia. Y después, si quieren, me dicen qué piensan. Mariana asintió, tensa. Valentina ya sorbía el chocolate como si fuera la mejor bebida del mundo. Hace un año, empezó Julián, perdí a mi hermana. Tenía 35 años. Murió en un accidente. Dejó un hijo, Mateo. Tiene 4. Desde entonces lo cuida una niñera y mi equipo de confianza. Pero no es lo mismo. Mateo necesita algo que yo no le puedo dar. Mariana lo miraba, aún desconfiada, pero atenta. Lo que ustedes vivieron anoche me hizo pensar que quizá es posible encontrar a alguien que no solo cuide, sino que acompañe. Guardó silencio. Luego agregó, estoy por mudarme a España por 2 años. Busco a alguien que pueda ir conmigo. Alguien que pueda trabajar como ama de llaves y cuidadora de Mateo. Alguien de confianza. Y ahí, la miró fijo. Pienso en usted. Mariana no supo si había escuchado bien. El murmullo del lugar, el vapor de las tazas, el movimiento de los mozos, todo se volvió un zumbido lejano. ¿Perdón?, dijo finalmente. Julián no repitió la frase, pero su mirada lo hizo por él. Directa, seria, cargada de un tipo de esperanza que a Mariana le resultaba demasiado desconocida. Sé que es mucho, y no espero que responda ahora, pero lo pensé toda la noche, y no se me ocurrió nadie más. No estoy buscando un CV perfecto. Busco a alguien como usted. Usted no me conoce, respondió ella, con voz baja pero firme. Sé que crió sola a esta pequeña. Sé que trabaja de noche en un restaurante para mantenerla. Y sé lo que escribió su hija. A veces, eso basta para conocer lo más importante. Mariana sintió que las palabras la desbordaban.
No porque fueran dulces, sino porque tocaban un nervio expuesto, el de querer una vida distinta, pero no saber cómo pedirla. ¿Y por qué no alguien más? ¿Por qué yo? Porque usted es real. Y porque si Valentina puede pedir un deseo así en Navidad, quiero ayudar a cumplirlo. Valentina, ajena a todo, seguía mojando una media luna en su chocolate. Mariana la miró. Pensó en lo que significaba decir que sí, y en lo que significaba seguir igual. No dijo nada, pero sus ojos empezaban a imaginar un camino. Durante el resto del encuentro, Julián no volvió a insistir. Cambió de tema. Preguntó cosas simples. ¿Qué le gustaba dibujar a Valentina? Si había probado el pastel de frambuesa de la confitería. Si Mariana tenía algún hobby escondido. La charla se volvió ligera, hasta agradable. Pero debajo seguía latiendo la misma pregunta. ¿Era real esta oportunidad? Cuando se despidieron, Julián solo dijo: «Tómese el tiempo que necesite. Esta es mi tarjeta. Llámeme si quiere. Si no, igual gracias por la cena de anoche». Mariana la tomó sin decir palabra. Valentina lo saludó con la mano, y él se agachó hasta su altura. «Gracias por tu carta, Valen. Hizo más magia de la que imaginas». Caminaron de regreso en silencio. Valentina miraba las vidrieras navideñas con ojos curiosos. Mariana no podía dejar de pensar. ¿Y si era verdad? ¿Y si no era un truco? ¿Y si el milagro que su hija había pedido estaba ocurriendo? Esa noche, antes de dormir, Valentina sacó su cuaderno, dibujó una estrella y escribió debajo: «Quiero vivir en un lugar con luces en las ventanas y mamá feliz». Mariana la abrazó fuerte. No dijo nada, pero por dentro, algo empezaba a inclinarse hacia el sí. Una vida nueva tal vez no llega con trineos ni renos. A veces, llega con una taza de chocolate y una pregunta imposible de ignorar. Esa madrugada, Mariana no pudo dormir. Caminaba descalza por el departamento mientras Valentina dormía profundamente. Cada rincón de ese hogar prestado parecía preguntarle lo mismo. ¿Vas a atreverte? Se sentó frente a la pequeña mesa de la cocina. Tenía la tarjeta de Julián en la mano. La giraba, la analizaba como si contuviera un mapa oculto. En su cabeza se cruzaban imágenes: la cara de Valentina cuando se burlaron de ella en el restaurante, la carta dejada sobre la barra, la cena inesperada, el broche en su delantal, y ahora, una oferta que parecía de otro planeta. «No podés tomar decisiones con el corazón dormido», se repetía. Pero el suyo estaba despierto como nunca, vibrando, en alerta, por miedo y por deseo. ¿Podía dejarlo todo? ¿Podía confiar en ese hombre? ¿Y si era real? ¿Y si por primera vez en su vida alguien la estaba eligiendo por lo que era y no por lo que aparentaba? Fue entonces que abrió un cajón, sacó una hoja en blanco y escribió una lista. De un lado, razones para quedarme. Del otro, razones para irme. Y mientras el sol comenzaba a asomar tímidamente por la ventana, Mariana se dio cuenta de algo. No había nada que realmente la atara. Solo el miedo. Y ese ya no era un motivo suficiente. A media mañana Mariana llamó a su madre. No hablaban seguido, pero necesitaba una voz conocida. Alguien que le hiciera de espejo, aunque fuera distorsionado. «¿Estás bien?», preguntó su madre. Apenas escuchó su voz. «Sí, no. No sé. Tengo que contarte algo». Le relató lo ocurrido con cuidado, omitiendo ciertos detalles para que no sonara tan descabellado. Pero incluso así, su madre la interrumpió. «¿Te ofreció qué?». «Un trabajo. En otro país. Cuidar a un niño. Vivir allá». Hubo un silencio tenso. «¿Y vos le crees?». «No sé si le creo, pero quiero creerle». «¿Y si es mentira? ¿Y si no lo es?». Otra pausa. «Mira, hija», dijo su madre, ya con ese tono que usaba para cerrar conversaciones. «La vida no regala nada. Acordate». Mariana colgó con un nudo en la garganta. Siempre había sido así. Nunca una palabra de aliento. Nunca una fe prestada. Cerró los ojos. Inspiró hondo. No estaba buscando un permiso. Solo necesitaba coraje. Fue entonces que sintió una manito en la espalda. Valentina, despeinada y aún en pijama, la miraba desde la puerta de la cocina. «¿Soñaste feo, mamá?». Mariana la abrazó. «No, mi amor. Soñé raro. Pero tal vez sea un buen sueño». Esa misma tarde, Mariana se paró frente al restaurante.
Había llegado temprano, mucho antes de su turno. Miró el cartel luminoso, las cortinas cerradas y la fila de autos que pasaban indiferentes por la avenida. El lugar donde había servido cientos de copas, donde había ocultado cansancio y dolor tras una sonrisa educada. Entró decidida. Saludó al encargado. Pidió hablar unos minutos en privado. Él se sorprendió al verla tan seria. Mariana no solía pedir nada. Era la empleada que nunca llegaba tarde, que nunca se quejaba, que siempre decía, sí, voy a renunciar. Dijo, firme, sin rodeos. El hombre levantó las cejas. ¿Seguro? Es Navidad. Necesitamos personal. Lo sé, pero necesito algo más que un uniforme. Necesito una vida distinta. Para mí, para mi hija. El encargado la miró en silencio. Luego asintió. No entendía del todo. Pero algo en su mirada le dijo que esa decisión no venía de un capricho. Gracias por todo, agregó Mariana antes de irse. De verdad. Caminó por la calle con la cabeza alta. No sabía lo que venía, pero ya no podía volver atrás. Había hecho lo más difícil, romper la costumbre, abandonar el miedo, y por primera vez en mucho tiempo se sintió libre. Esa noche, Mariana preparó la cena favorita de Valentina, arroz con queso y pedacitos de jamón. No era un festín, pero era algo especial. Sirvió los platos en la pequeña mesa redonda, encendió una velita vieja y, sin decir nada, se sentaron a comer. La niña comía con entusiasmo. Mariana la miraba con ternura y también con culpa. Iban a cambiar de país, de vida, de todo. ¿Era justo hacerlo sin que ella entendiera? Valen, dijo despacio. ¿Te acordás del señor del restaurante? ¿El que me defendió? Sí. Él me ofreció un trabajo, en otro lugar, muy lejos. Valentina parpadeó. ¿Vamos a vivir en otro país? Si vos querés, sí. La niña quedó pensativa. Luego preguntó, ¿va a haber escuela? Sí. ¿Y casas con luces en las ventanas? También. Valentina bajó la cabeza. Mariana creyó que iba a llorar. Pero la niña sonrió. Entonces sí. Vamos. Pero solo si puedo llevar mis crayones. Mariana soltó una risa breve y nerviosa. Ese era el momento. Ese pequeño acuerdo sellado con crayones era el sí más importante que había recibido en toda su vida. La mañana siguiente fue distinta a todas. Mariana despertó con el sol en la cara y una certeza en el pecho. Había elegido. Se levantó sin el peso de las dudas, con la mente despejada y el corazón tembloroso. Valentina seguía dormida, abrazada a su osito de peluche con la vincha torcida. Mariana la besó en la frente y se preparó un café sin azúcar, como siempre. Pero esta vez lo saboreó lento. Sabía que iba a ser un día largo. Tomó el teléfono y marcó el número que había leído 1000 veces en la tarjeta. No temblaba, no titubeaba. ¿Julián? La voz del otro lado sonó serena, pero sorprendida. ¿Mariana? ¿Está todo bien? Sí, solo quería decirte que... Acepto. Silencio. ¿Estás segura? No, pero nunca estuve tan decidida. Julián suspiró, como si acabara de soltar un peso invisible. Gracias, de verdad. Gracias a vos, por leer esa carta. Colgaron. Mariana apoyó el teléfono sobre la mesa y dejó escapar una risa nerviosa. Era oficial. Iban a dejar todo atrás. Lo incierto ya no era amenaza. Era promesa. Esa tarde, comenzaron a guardar las cosas. No muchas. Lo necesario. Mariana lo hacía en silencio, pero Valentina cantaba bajito, como si ya supiera que el próximo capítulo de sus vidas venía con luces en las ventanas. El aeropuerto estaba lleno de luces y despedidas. Mariana caminaba empujando el carrito con una sola valija y una mochila llena de crayones, cuentos doblados y galletas rotas. Valentina avanzaba delante, como una exploradora en tierra nueva, mirando todo con ojos brillantes. Era la primera vez que subían a un avión, y aunque no lo mostraban igual, ambas sabían que ese no era un viaje cualquiera, era un salto. Julián las esperaba en el hall principal. Vestía simple, sin el lujo del restaurante, pero con la misma presencia tranquila. Saludó a Mariana con una sonrisa discreta y a Valentina con un pequeño paquete envuelto en papel plateado. «Un regalo de bienvenida», dijo. La niña lo abrió con ansiedad. Era un cuaderno nuevo, de tapas gruesas, con hojas sin rayas.
Lo miró como si fuera un tesoro. «Para que empieces a escribir esta nueva historia», le dijo Julián, mirándola a los ojos. Mariana sintió que algo se apretaba dentro suyo. No era tristeza, era la mezcla exacta entre el miedo al abismo y la emoción de animarse a saltar. En el altavoz anunciaron el embarque. Julián tomó el pasaporte de ambas, las guió con naturalidad, y cuando cruzaron la puerta, Mariana giró solo una vez, para ver el mundo que dejaban atrás, y para decirle adiós, sin palabras. Durante el vuelo, Mariana apenas pudo dormir. Mientras Valentina dormía con la cabeza recostada sobre su brazo, ella repasaba mentalmente cada escena de los últimos días, como si intentara encontrar algún error, algún indicio de que todo era demasiado bueno para ser verdad, pero no lo encontraba. Julián, por su parte, había sido amable pero distante durante el vuelo, no invasivo, no sobreactuado. Respondía preguntas, ofrecía ayuda, pero no presionaba. Y eso, lejos de inquietarla, le generaba cierta calma, como si entendiera que todo debía ocurrir a su tiempo. Cuando aterrizaron, Valentina despertó de golpe, desorientada por el cambio de horario. Mariana le susurró que ya estaban en su nueva ciudad. Afuera, lloviznaba, pero las luces en las ventanas, como ella había deseado, estaban ahí, cálidas, titilantes, invitando a imaginar historias. Una combi los esperaba en la salida. Subieron sin hablar mucho. Valentina pegó la cara al vidrio y no despegó la vista de los techos, los árboles, los letreros en otro idioma. Mariana, mientras tanto, solo pensaba en una cosa: ¿cómo sería la casa? Y cuando llegaron, se dio cuenta de que ni en sus mejores sueños hubiera imaginado algo así. Los primeros días pasaron como en una película a cámara lenta. Cada rincón de la casa escondía un descubrimiento para Valentina. Una lámpara que parecía un sol, una escalera que crujía como en los cuentos, una alfombra gigante donde los tres niños, porque a Mateo se le sumó el peluche, que tenía nombre propio, pasaban horas dibujando, inventando historias y jugando a cocinar. Mariana se encargaba de la casa con naturalidad. Cocinaba, organizaba, pero también aprendía. Julián no era un jefe, era un hombre ocupado que confiaba, que delegaba, que preguntaba cómo estaba Valentina antes que revisar si la mesa estaba bien puesta. Y esa confianza, esa calma nueva, le empezó a enseñar algo que ella no sabía que necesitaba: el derecho a bajar la guardia. Una tarde, mientras colgaba ropa al sol, Julián se acercó con 2 tazas de té. Se sentaron en silencio, mirando a los niños jugar por la ventana. El aroma a romero flotaba en el aire. «¿Te parece muy loco todo esto?», preguntó él sin mirar. «Un poco», respondió Mariana, sincera. «Yo también lo siento así a veces. Pero hay locuras que arreglan más que 1000 planes sensatos». Mariana lo miró, y por primera vez no bajó la vista. Esa noche, Mariana se despertó en medio de la madrugada. La casa estaba en silencio, salvo por un tenue crujido que venía del pasillo. Se puso una bata y salió con cuidado. Encontró a Valentina sentada en la alfombra, con su cuaderno abierto sobre las piernas y una linterna entre los dientes. «¿Qué haces despierta?», susurró Mariana. «Estoy escribiendo nuestra historia», respondió la niña con total naturalidad. «¿No podías dormir?». Valentina negó con la cabeza. «Es que, si no lo escribo ahora, se me va a olvidar lo linda que fue esta tarde». Mariana se arrodilló a su lado. Leyó unas líneas del cuaderno. «Hoy jugamos a que la casa era un barco. Mateo era el capitán. Mamá cocinaba sopa mágica. Julián arreglaba el timón. Yo era feliz». No pudo evitar sonreír, ni llorar un poco. «Vení, volvamos a la cama», le dijo. «¿Crees que vamos a quedarnos para siempre?», preguntó Valentina mientras se acomodaba bajo las sábanas. Mariana la miró y respondió sin pensar. «No sé, pero si no es para siempre, al menos será suficiente, porque a veces lo que uno necesita no es una promesa eterna, sino un momento que haga que todo el dolor previo haya valido la pena». Y esa noche, en esa casa nueva, Mariana supo que estaban escribiendo algo más fuerte que un nuevo capítulo. Estaban escribiendo una nueva versión de ellas mismas. Esa noche, Mariana se despertó en medio de la madrugada. La casa estaba en silencio, salvo por un tenue crujido que venía del pasillo. Se puso una bata y salió con cuidado. Encontró a Valentina sentada en la alfombra, con su cuaderno abierto sobre las piernas
y una linterna entre los dientes. «¿Qué haces despierta?», susurró Mariana. «Estoy escribiendo nuestra historia», respondió la niña, con total naturalidad. «¿No podías dormir?». Valentina negó con la cabeza. «Es que, si no lo escribo ahora, se me va a olvidar lo linda que fue esta tarde». Mariana se arrodilló a su lado. Leyó unas líneas del cuaderno. «Hoy jugamos a que la casa era un barco. Mateo era el capitán. Mamá cocinaba sopa mágica. Julián arreglaba el timón. Yo era feliz». No pudo evitar sonreír, ni llorar un poco. «Vení, volvamos a la cama», le dijo. «¿Crees que vamos a quedarnos para siempre?», preguntó Valentina mientras se acomodaba bajo las sábanas. Mariana la miró y respondió sin pensar. «No sé, pero si no es para siempre, al menos será suficiente. Porque a veces, lo que uno necesita no es una promesa eterna, sino un momento que haga que todo el dolor previo haya valido la pena». Y esa noche, en esa casa nueva, Mariana supo que estaban escribiendo algo más fuerte que un nuevo capítulo. Estaban escribiendo una nueva versión de ellas mismas. El clima cambió sin aviso. De los días de sol suave pasaron a un cielo gris, cargado. La lluvia comenzó una tarde sin previo aviso, como si el universo quisiera advertirles algo. Mariana lo sintió en el aire. Ese frío no era solo del clima, venía de adentro. Habían pasado algunas semanas desde que llegaron, y aunque todo parecía ir bien, los silencios entre ella y Julián empezaban a hacerse más largos. Ya no compartían té cada tarde. Ya no miraban tanto a los niños jugar. Algo se estaba gestando en la sombra, algo que Mariana no podía nombrar. Hasta que una tarde, mientras buscaba una manta vieja en el altillo, encontró una caja cerrada con llave. No pensaba abrirla, pero al moverla, algo cayó al suelo. Una foto, vieja, desgastada. Un retrato en blanco y negro de Julián con una mujer y un niño más grande que Mateo. No era Mateo, era otro niño. Y la mujer tampoco era una desconocida. Mariana la había visto antes, en el pasillo, en una foto colgada mal disimuladamente detrás de un perchero. Era la madre de Mateo. Y entonces todo encajó. O mejor dicho, todo empezó a desarmarse. Esa noche, Mariana no pudo evitarlo. Después de acostar a los niños, bajó las escaleras con el corazón latiendo en la garganta. Julián estaba en su estudio, frente a una pila de papeles. Tenía los anteojos caídos y los ojos hundidos. Parecía cansado, o roto. «¿Quién es el niño de la foto?», preguntó Mariana sin rodeos. Julián levantó la vista. No se sorprendió. Solo asintió, como si hubiera estado esperando esa pregunta desde el primer día. «Se llamaba Tomás. Era mi hijo mayor». Mariana no dijo nada. El silencio le pidió que lo dejara continuar. «Murió hace 2 años. Una enfermedad rara. Avanzó muy rápido. Y ella...». Hizo una pausa. Su mamá no pudo con el duelo, se fue, literalmente. No dejó ni una nota. Un golpe seco, frío, profundo. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Todo cobraba un sentido doloroso. Julián no la había contratado solo por necesidad. Había un hueco en esa casa que no podía llenar con muebles ni flores. «No te lo conté antes porque no sabía si ibas a quedarte», admitió él. «Y no quería que te sintieras responsable de algo que no era tu carga». Mariana se acercó lentamente. «No necesito saber tu pasado para querer estar aquí, pero sí necesito que confíes en mí». Y en ese momento, entre la confesión y el suspiro, algo invisible pero enorme cambió entre los dos. A la mañana siguiente, el clima seguía cargado. El cielo era una sábana gris, pesada. Pero dentro de la casa, algo había cambiado. Mariana no sabía bien cómo nombrarlo, pero lo sentía. Una grieta se había abierto, y no dolía. Daba miedo, sí, pero no dolía. Mateo se aferraba más a Valentina que de costumbre. Jugaban con sus peluches en la sala, inventando historias de dragones buenos y castillos con toboganes. Mariana los observaba desde la cocina. Julián no había bajado aún. El silencio de la planta alta se sentía como un techo a punto de ceder. Cuando él finalmente bajó, se notaba distinto, más liviano, o quizás más real. Llevaba en las manos una caja de madera. «Esto era de Tomás», dijo. «No sé por qué lo guardé tanto tiempo. Quizás ahora sea momento de que alguien más lo use». Abrió la caja y sacó una colección de cuentos infantiles ilustrados, con tapas duras, algunas gastadas por el uso.
otras como nuevas. Valentina se acercó con ojos brillantes. ¿Podemos leer uno hoy?, preguntó. Julián asintió. Su voz tembló un poco cuando dijo: «Claro que sí. Tomás también los amaba». Y así, mientras la lluvia golpeaba los cristales, los tres se sentaron en el sofá y comenzaron a leer. No para olvidar, sino para recordar, de otra manera. Esa misma tarde, Mariana encontró a Julián en el jardín, podando unas ramas secas. Llevaba una vieja camisa remangada y el rostro serio. No dijo nada al verla, pero sus manos se detuvieron. Mariana se acercó, sin miedo. «No tenés que hacerlo todo solo», dijo ella, bajito. Julián miró las tijeras, luego a ella. «Estoy acostumbrado. Eso no significa que esté bien». Un silencio espeso se instaló entre ellos, pero no era incómodo. Era necesario. Julián bajó la mirada, y por primera vez, su voz se quebró. «Cuando Tomás murió, me prometí que no iba a dejar que nadie me volviera a romper. Me encerré, me blindé, pero después llegaron ustedes. No vinimos a romperte», dijo Mariana. «Vinimos a quedarnos, si vos querés». Julián no respondió, pero al dejar las tijeras sobre la mesa, algo en su gesto parecía decir «sí». Esa noche, cuando los niños se durmieron, Mariana bajó a la cocina. Preparó 2 tazas de té. Julián ya estaba ahí, sentado, esperándola sin decirlo. Se sentaron en silencio, y entonces, sin planearlo, él tomó su mano. Fue un gesto pequeño, torpe, pero bastó, porque a veces, una mano tomada en medio de la noche vale más que 1000 palabras gritadas a la luz del día. Los días siguientes transcurrieron en una calma nueva. No era la calma del silencio forzado, ni de las rutinas mecánicas. Era una calma llena de pausas elegidas, de miradas que no evitaban, de sonrisas que no pedían permiso. Julián, poco a poco, empezó a hablar más de Tomás, no como una confesión dolorosa, sino como quien comparte una parte vital de sí mismo. Contaba anécdotas pequeñas, cómo se dormía con una sola media puesta, cómo se inventaba idiomas para hablar con sus muñecos. Mariana lo escuchaba en silencio, a veces con los ojos húmedos, no porque fuera triste, sino porque era hermoso. Valentina y Mateo, sin entender del todo, comenzaron a dibujar juntos una historia sobre un niño que vivía en una estrella, pero que enviaba cuentos por el viento a quienes lo extrañaban. Julián encontró uno de esos dibujos pegado en la heladera. Lo miró largo rato. Luego lo guardó en su agenda. No dijo nada, pero esa noche se lo mostró a Mariana antes de dormir. «Quizás Tomás también los eligió a ustedes», susurró. Mariana acarició su hombro. No necesitaba decir nada. Y así, entre cuentos leídos, juegos improvisados y heridas que ya no dolían como antes, la casa volvió a llenarse de vida. No porque todo estuviera resuelto, sino porque todos habían elegido quedarse, sanar juntos, caminar distinto. Porque a veces, cuando una herida vuelve, no lo hace para abrirse, sino para cerrarse bien. Todo parecía calmo, como si finalmente hubieran encontrado un ritmo compartido. Mariana se despertaba antes del amanecer, preparaba el desayuno con música suave, y la casa olía a pan tostado y mermelada. Julián leía el diario en la galería. Los niños jugaban a inventar recetas imposibles. Era una escena simple, pero profundamente nueva para todos. Hasta que un mediodía, Julián entró con el celular en la mano y el ceño fruncido. Mariana lo notó al instante. Había algo distinto en su manera de caminar, en cómo evitaba su mirada. «¿Todo bien?», preguntó ella, mientras recogía los platos. «Sí. Bueno, no lo sé», respondió él, dejando el celular sobre la mesa. «Me ofrecieron una posición nueva. Es temporal, pero importante». Mariana frunció el ceño. «¿Te vas?». «A otro país. Por 6 meses». El silencio fue inmediato. No por la distancia, sino por lo que eso implicaba, por lo que esa casa sin él podría volverse, por lo que sus vidas, ahora tan entrelazadas, tendrían que enfrentar. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó finalmente. Julián suspiró. «No lo sé. Pero si voy, quiero que ustedes vengan conmigo». Mariana lo miró. En su pecho, un torbellino. No solo por el viaje, sino por el peso de esa frase. «Ustedes». Porque por primera vez, ya no hablaba de él, sino de nosotros.
Mariana no respondió enseguida. ¿Cómo hacerlo? La propuesta flotaba en el aire como una mariposa temblorosa, hermosa y aterradora al mismo tiempo. Dejar todo otra vez. Empezar en otro país. ¿Con qué certezas? ¿Con qué raíces? Esa noche, cuando las luces se apagaron y Valentina dormía con un dibujo a medio terminar entre las manos, Mariana se sentó sola en la sala. Observaba el fuego apagado en la chimenea, recordando la primera vez que cruzó esa puerta. Lo desconocido no siempre es un enemigo, se dijo. A veces es el único camino. Pero esto era diferente, porque ahora tenía algo que perder. Al día siguiente Julián la esperaba en la cocina con café recién hecho y una mirada distinta, más serena, casi vulnerable. «No quiero que te sientas obligada», dijo sin rodeos. «Si decidís quedarte, lo entenderé. Pero quiero que sepas que, si venís, no es como empleada, es como familia». La palabra golpeó como un eco antiguo. Mariana tragó saliva. «¿Y Mateo? ¿Está de acuerdo?» Julián sonrió. «Fue idea suya. Dijo que si Valentina no va, él tampoco se muda». Ambos rieron. Pero tras la risa, el vértigo volvió. Porque lo que se avecinaba no era solo un viaje. Era una elección, una bifurcación emocional. Y Mariana sabía que, elijas lo que elijas, nunca se vuelve igual. Pasaron varios días sin que se mencionara el tema. Pero estaba ahí, como una sombra detrás de cada conversación. Mariana se sumergía en tareas cotidianas con más intensidad de lo normal. Ordenaba cajones que ya estaban ordenados. Limpiaba ventanas que ya estaban limpias. Cualquier cosa para no pensar, para no elegir. Una tarde, mientras doblaba ropa en el cuarto de Valentina, encontró una hoja doblada en el fondo del cajón. Era una lista escrita por su hija, con letras grandes y torcidas. Cosas que quiero en nuestra nueva casa si nos vamos con Julián y Mateo. Una ventana que dé al cielo. Un árbol donde hacer una casita. Que mamá ría más veces. Que nadie se tenga que ir. Que parezca Navidad todos los días. Mariana sintió que algo se le rompía y se le armaba al mismo tiempo. Valentina ya había elegido, sin saberlo. Para ella, el hogar no era un lugar. Era un ¿con quién? Esa noche, Julián encontró a Mariana en el porche, bajo un cielo estrellado y sereno. No hubo preámbulos. «Vamos», dijo ella, «pero solo si vos también estás dispuesto a mudarte con todo. No solo con las maletas, también con lo que duele». Julián la miró largo rato. «Te juro que esta vez voy con todo». Y no hacía falta más. La decisión estaba tomada, pero el proceso recién comenzaba. Dejar la casa no era solo empacar objetos, era despedirse de historias tejidas en silencio. Mateo insistía en empacar cada dibujo, cada juguete con nombre, como si temiera que el cambio los olvidara. Valentina, en cambio, hacía listas, muchas, cosas que vamos a hacer allá, palabras nuevas que voy a aprender, nombres para nuestro perro si tenemos uno. Mariana miraba todo con una mezcla de ternura y ansiedad. A la noche, cuando nadie la veía, repasaba sus propios temores como si fueran cuentas de un rosario. ¿Y si allá no nos adaptamos? ¿Y si Julián cambia? ¿Y si yo cambio? Una tarde, mientras los niños jugaban a construir una ciudad con cajas de cartón, Julián se acercó con 2 pasajes impresos. Los dejó sobre la mesa, sin decir nada. Mariana los miró. Eran reales. Con fecha, hora, asientos asignados. Sintió un nudo en el estómago. ¿Tenés miedo?, preguntó él, suave. Sí, admitió Mariana. Pero también tengo ganas. Julián la abrazó con fuerza. Y en ese abrazo, Mariana entendió algo. El miedo no era un obstáculo. Era una brújula. Porque a veces, lo que más miedo da, es exactamente lo que más necesitamos. El último día en la casa llegó con una mezcla de risas y lágrimas. Mariana preparó una comida sencilla, pero especial. Valentina ayudó a poner la mesa, mientras Mateo corría por la cocina con un gorro de piloto diciendo que él sería el capitán del avión. A la hora de dormir, Mariana entró en el cuarto de su hija. Valentina no dormía. Estaba despierta mirando el techo. ¿Estás bien?, preguntó Mariana sentándose a su lado. Sí, pero quiero preguntarte algo. Claro. ¿Esto es para siempre? Mariana pensó la respuesta con cuidado. Luego le acarició el pelo y dijo, no lo sé. Pero sí sé que vamos a estar juntas,
Y eso para mí es lo más parecido al para siempre que existe. Valentina sonrió y se durmió aferrada a su almohada. A la mañana siguiente, el taxi llegó puntual. Las valijas estaban listas. Mateo tenía su peluche en brazos, Valentina su cuaderno de listas. Julián cerró la puerta por última vez, con una mezcla de nostalgia y alivio. Mientras el auto se alejaba, Mariana miró por la ventanilla. No vio solo una casa que quedaba atrás. Vio una versión de sí misma que había aprendido a sanar. Porque a veces, la oferta inesperada no es un destino nuevo. Es una segunda oportunidad para creer que mereces algo mejor. La ciudad era otra historia. Rascacielos imponentes, autos que no paraban, idiomas mezclados como una sopa sin receta. Mariana bajó del avión con los pies pesados y el corazón acelerado. Valentina se aferraba a su mano como si fuera un ancla. Julián, en cambio, parecía conocer cada rincón, cada calle, cada tono de ese nuevo mundo. Un chofer los esperaba con un cartel que decía «Familia Ríos». Mariana lo miró y se mordió el labio. Nunca se había sentido parte de una familia con nombre propio. Solo habían sido ella y Valentina. Y eso siempre había sido suficiente. Hasta ahora. El departamento era amplio, con grandes ventanales y muebles modernos. Pero lo primero que Valentina notó fue una alfombra redonda en el centro del living. «¡Mamá!», gritó. «Parece una pista de baile». Mateo corrió a girar sobre ella, y Valentina lo siguió. Julián los miró desde la cocina con una sonrisa tenue. Mariana se quedó un momento en la entrada, sin moverse. Algo dentro de ella le decía que ese lugar, por fin, podía ser hogar. Esa noche, mientras deshacían valijas, Mariana encontró una nota en uno de los bolsillos de su abrigo. Era de Julián, escrita con su letra apretada. «Gracias por venir, no por obligación, sino por creer». Y por primera vez desde que llegaron, Mariana lloró. No de miedo, de alivio. Los días siguientes fueron una mezcla caótica de descubrimientos y tropiezos. Mariana no hablaba el idioma, pero aprendía rápido. En el mercado señalaba, sonreía, pedía disculpas con gestos. Valentina, en cambio, parecía no tener miedo a nada. En el parque ya se comunicaba con otros niños usando dibujos, señas y carcajadas. Julián pasaba más tiempo fuera, ocupado con su nuevo trabajo. Pero cada noche volvía con algo pequeño, una flor del camino, una frase nueva en español, una historia de su día para compartir. Mariana empezaba a notar que, a pesar del ruido de la ciudad, había una calma nueva creciendo en su pecho. Una tarde, Valentina trajo un dibujo de la escuela. Era un mapa, con líneas torcidas y colores vibrantes. Tenía una leyenda que decía «Mi mundo feliz». En un rincón había una casa con una ventana grande. En otra esquina, un corazón gigante con 3 figuras dentro. «¿Quiénes son esos?», preguntó Mariana. «Vos, Julián y yo», respondió Valentina como si fuera obvio. «¿Y Mateo? Él está acá», dijo, señalando un sol con carita feliz. Mariana no supo qué decir. Se quedó mirando el dibujo largo rato. Porque a veces los niños dibujan verdades que los adultos tardamos años en entender. Una noche, mientras la ciudad dormía tras los ventanales, Mariana bajó a la cocina a tomar un vaso de agua. Encontró a Julián sentado en la barra, con una libreta abierta frente a él. No escribía. Solo miraba la hoja en blanco como si le hablara. «¿Te pasa algo?», preguntó Mariana con suavidad. Julián tardó en responder. «Pensé que mudarme era empezar de nuevo, pero ahora entiendo que es seguir con lo que quedó pendiente». Mariana se acercó. «¿Y qué te quedó pendiente?». Él la miró, y en esa mirada había años de duelo, de silencio, de esperanza. Decirle a alguien que la quiero, sin esperar a que sea tarde. Ella tragó saliva. El aire se volvió denso, cargado, pero también dulce. «¿Y ya se lo dijiste?». «Todavía no», dijo él, «pero estoy a punto». Y entonces, sin más palabras, la besó. No fue un beso urgente ni perfecto. Fue honesto. Un beso que decía, «Me animé». Mariana se aferró a ese momento como quien sostiene un faro en medio del mar, porque en ese instante supo que ya no estaban sobreviviendo. Estaban empezando a vivir. El vínculo entre ellos cambió sin necesidad de explicaciones. No hubo declaraciones dramáticas ni promesas grandilocuentes, solo gestos nuevos, más suaves. Julián empezó a cocinar los domingos, aunque siempre se le pasaban los fideos.
Mariana se reía y corregía las cantidades. Mateo y Valentina crearon un saludo secreto, como si el idioma que compartían no necesitara palabras. Un sábado por la tarde, fueron juntos a una feria de barrio. Mariana, con una bufanda tejida por Valentina, observaba los puestos de artesanías. Julián cargaba 2 bolsas y fingía que no se perdía, mientras los niños corrían detrás de un carrito de algodón de azúcar. En uno de los puestos, Mariana encontró una caja de madera pequeña. Dentro había cartas viejas, cartas escritas a mano, con sellos reales. El vendedor explicó que eran mensajes olvidados de personas que nunca los enviaron. Mariana eligió una al azar y la leyó en voz baja. Decía: «Si pudiera volver atrás, te diría que no me arrepiento de nada, ni del miedo, ni del silencio, porque gracias a ellos te supe valorar». Guardó la carta en el bolsillo, sin decirle a nadie. Pero esa noche, antes de dormir, la puso en el cajón de Julián, con una nota: «No necesitamos volver atrás, solo seguir adelante, así». Y él, al leerla, no dijo nada, pero le escribió una respuesta. La dejó en su almohada. La rutina, poco a poco, empezó a parecer una melodía. No perfecta, pero armónica. Mariana consiguió un pequeño trabajo en una panadería del barrio, donde la dueña hablaba su idioma y el olor a pan recién horneado curaba las nostalgias. Valentina se adaptó como si siempre hubiera vivido allí. Mateo la esperaba en la puerta del colegio con dibujos y cuentos nuevos. Una tarde, mientras caminaban de regreso a casa, Valentina tomó la mano de Mariana y le dijo: «Mamá, creo que esta ciudad ya tiene mi risa». Mariana se detuvo. Esa frase, tan sencilla, le pareció la confirmación que le faltaba. El lugar donde uno ríe es el lugar donde uno empieza a pertenecer. Esa noche, Julián preparó la cena. Quemó un poco el arroz, como siempre, pero nadie se quejó. Mariana puso la mesa con flores del parque y los niños crearon tarjetas de menú con crayones. Al final de la comida, Julián se levantó y alzó su copa. «Por lo que tuvimos que soltar, y por lo que elegimos abrazar». Todos brindaron. Y por primera vez, Mariana no sintió que estaba visitando una vida prestada. Sintió que era suya, porque a veces un nuevo latido no viene con ruido, viene con paz. La ciudad se preparaba para la Navidad con luces que colgaban como estrellas artificiales y música que salía de cada tienda. Mariana caminaba por el centro con Valentina de la mano, mirando escaparates que brillaban con árboles blancos, renos de plástico y ofertas que nadie necesitaba. Pero a pesar del bullicio, algo dentro de ella estaba en calma. Esa sería la primera Navidad en mucho tiempo donde no habría mesas servidas para otros. No estaría repartiendo platos bajo el murmullo de copas que no le pertenecían. No fingiría sonrisas para comensales que no sabían su nombre. Este año, la Nochebuena era solo de ellos. Cuando llegó a casa, Valentina corrió directo al árbol que habían armado juntos semanas atrás. No era grande ni perfecto, pero estaba decorado con dibujos, botones viejos y estrellas hechas con papel dorado. Al pie del árbol, Mateo agregaba algo nuevo cada día: un calcetín, un dinosaurio de juguete, una nota doblada. Mariana se acercó y preguntó: «¿Qué pusiste hoy?». Mateo respondió: «Un deseo». «¿Y qué dice?». Él la miró, serio: «Que nunca más nadie pase la Navidad solo». Y en ese momento, Mariana entendió que todo lo vivido, todo lo que dolió y todo lo que temió, había valido la pena, porque esa noche, por fin, iban a celebrar. No por lo que tenían, sino por lo que eran. Julián llegó con una bolsa llena de ingredientes y un gorro de cocina en la cabeza. Mateo gritó: «¡Chef en casa!» y corrió a poner su delantal. Valentina lo siguió, improvisando un menú en una hoja suelta. Cena mágica de Nochebuena. Mariana, desde la puerta, los miraba con una mezcla de risa y lágrimas. Nunca pensó que cocinar en familia le haría sentir tanto. Prepararon pan casero, una tarta con forma de estrella y una bebida dulce que terminó teniendo de todo, incluso gomitas. Entre risas y harina volando, Julián se detuvo un instante, la observó y dijo: «¿Te das cuenta de esto?». «¿De qué?». «De que estamos exactamente donde soñamos estar, aunque no sabíamos que lo soñábamos». Mariana bajó la vista, emocionada. Él la tomó de la mano. «Gracias por no rendirte», le dijo. «Ni con la vida ni conmigo». Ella no respondió.
Solo apretó su mano fuerte, como si ese gesto dijera todo lo que las palabras no podían. Esa noche, el departamento olía a horno, a alegría, a hogar. Cuando se sentaron a cenar, no hubo brindis formal, solo un instante de silencio donde los ojos brillaban más que las luces del árbol. Y en ese instante, Mariana lo supo con certeza. Ya no eran piezas sueltas intentando encajar, eran una historia escrita con verdad. Después de la cena, los niños insistieron en abrir los regalos que no eran regalos. Así los llamaban a los sobres de papel que cada uno había preparado para los demás. No había juguetes, ni perfumes, ni cosas compradas. Solo palabras. Valentina entregó primero el suyo. Era un dibujo de los 4 tomados de la mano, flotando sobre un fondo de corazones. «Acá estamos nosotros, pero mágicos», dijo, «porque esta Navidad no es normal, es mágica». Mateo le entregó a Mariana un papel arrugado con letras gigantes. «Te quiero como si fueras mi mamá número 2, pero también la 1». Mariana se quedó sin aire. No dijo nada. Solo abrazó a Mateo tan fuerte que el niño gritó, «Me estás exprimiendo». Julián le dio a Mariana una carta, sin firma. Ella la abrió. Decía, «Gracias por enseñarme que el amor no se construye con lujos, sino con tiempo, ternura y coraje. Esta familia existe por vos, porque te animaste». Mariana lo miró. Él bajó la vista, como si no supiera que estaba temblando. Y entonces, sin que nadie lo esperara, Valentina se levantó y puso una última carta debajo del árbol. No tenía nombre, ni dibujo, solo decía, «Para la Navidad que viene, sigamos acá, juntos». Todos la vieron, todos entendieron, porque a veces los mejores regalos son los que no necesitan envoltorio. Más tarde, ya con los platos limpios y los niños con pijamas, Mariana salió al balcón con una taza de té caliente. Desde ahí, la ciudad parecía un mar de luces titilantes, como si cada ventana contuviera su propia historia, su propio milagro silencioso. Julián se le unió, con una manta sobre los hombros y 2 copas de sidra. «¿Querés brindar de nuevo?», preguntó él. «Por supuesto», respondió Mariana, chocando su copa con la de él. «¿Por qué brindamos esta vez?». Ella pensó un segundo. «Por los caminos raros que nos traen a casa». Julián asintió, y durante un rato no hablaron más. Solo se quedaron ahí, juntos, mirando la ciudad respirar. Desde el interior se escuchaban risas suaves. Valentina le contaba un cuento a Mateo inventado, con dragones que comían estrellas y princesas que rescataban a reyes dormidos. Y en ese cuento, sin que lo supieran, estaban ellos también. Mariana lo sabía. Porque la verdadera magia no era que fuera Navidad. Era que, por primera vez en mucho tiempo, todo tenía sentido. Ella cerró los ojos un momento y pensó en la versión de sí misma que trabajaba sin descanso en aquella Nochebuena pasada, mientras otros reían. La mujer que se tragaba el cansancio para que su hija no notara la tristeza, y le dedicó una palabra. «Gracias, porque si ella no hubiera aguantado, si no hubiera seguido, jamás habría llegado a esto».